contando verdades que duelen como puñetazos. El Fins te quiere robar todos los tazos. ¡Viva el Mantecas! ¡Y el puto Delfo! ¡Y el puto Delfo! ¡Delfín asturiano! ¡Delfín asturiano! ¡Delfín asturiano! 2018. Una nueva vida empiezo, elegante y señorial, y con buen semblante, ayudando lo que puedo al semejante, sin trucos, aunque nadie se me asemeje. Todos sabéis lo que digo. Aún me creo el centro del universo, es mi ombligo. Soy egocéntrico y encima creído. Por eso igual no tengo parienta, aunque aún así no lo entienda. Mi flow no se adquiere en tienda. No deseo ser presidente, tampoco rey ni emperaca, pero esta leyenda urbana reclama su reino. El mundo entero en su dominio, conectado telepáticamente con un ordenador muy potente que me hace narrador de lo que vivo, Todos oímos más que lo que se oye por los oídos. Un Dios que parece maldecirnos, pero aún así piden que lo amemos. Se supone que yo en la tierra lo represento y soy el primero que no me respeto. Por lo menos hasta hace un añico que dejé de castigar mi alma con la fiesta pagana. Mis raps harán historia, siempre estarán para cualquiera que desee deleitarse. Pero este juego que es la vida no me gusta. Me haciendo trampa con la droga, el sexo me calma. Y estar en contacto con mi gente en Instagram desde mi cama, pero my life me harta. Igual me importaría la vida si formase una familia propia. Aún no he conocido ni he visto a nadie de mi sangre propia. 100% seguro que lo fueran. No quiero dar pena, pero ni siquiera conozco el aspecto de mi papá y mi mamá biológicos, aunque los tengo, los de ahora, y los amo con locura. Aunque mi otro padre también muriera, tengo un hermano y dos hermanas y una mamá. Solo puedo contar con mi mamá y una de mis hermanas. Mi flow no se adquiere en tienda. No deseo ser presidente, tampoco rey ni emperaca, pero esta leyenda urbana reclama su reino. El mundo entero en su dominio, conectado telepáticamente con un ordenador muy potente que me hace narrador de lo que vivo. Lo que quiero decir es que a los 3 meses me adoptaron, porque mi familia biológica se iba por las ramas. Era mucha mafia y querían que fuera un emperador bueno de verdad, de calidad, que diera poder al país y no los llevara mal. Por lo tanto fui adoptado por una familia muy buena, muy sensacional, pero me mimaron demasiado, tuve demasiados caprichos, así que salí un poco malo y ahora no valgo. Por lo menos hace un año voy mejorando. Poco a poco puede que me hagan emperador de algo, por lo menos unas tierras. Me lo merecería, por supuesto, pues ese es mi legado. Mientras tanto mi espíritu va conquistando el mundo como puede, usar el poder que tengo para que todo vaya bien. Para controlar el cielo, la tierra, el infierno y lo que haga falta. La verdad que mi poderío es más fuerte que el de Mafalda, y que Chicho Terremoto levantándosela. No soy lerdo, te lo juro de verdad.